medio del paraíso de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué hemos perdido? Si nos pusieran un termómetro, hermanos, y empezaran a medirnos a qué temperatura estaríamos en nuestro amor hacia Dios. Éfeso. ¿Usted ha leído acerca de esta iglesia, hermanos? Éfeso, hermanos, significa deseable, amado. Y esto nos da una connotación del amor de Dios por esa iglesia y del amor de la iglesia hacia Dios. Se dice, hermanos, que cuando Pablo iba en su primer viaje, si no me equivoco, no tuvo el tiempo suficiente para quedarse en Éfeso, pero dejó ahí, hermanos, un matrimonio, hermanos, y cuando llegó aquel hombre elocuente, hermanos, un predicador, hermanos, llamado Apolos, dice que llegó a esa ciudad de Éfeso y que él solamente, hermanos, conocía acerca del bautismo de Juan. Pero aquella pareja de matrimonios, hermanos, dice que lo llamaron aparte y le dijeron o le expusieron a ellos más claramente el camino de la salvación. Mire qué clase de iglesia era esta. Cuando Pablo llega, hermanos, a Éfeso, les pregunta a ellos: ¿han recibido el Espíritu Santo? La respuesta de ellos fue: nunca hemos oído. Y dice que Pablo, hermanos, orando por ellos, impuso sus manos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, esta iglesia, hermano, experimenta y conoce el Espíritu Santo. El corazón de estos discípulos de Éfeso estaba muy dispuesto. Pablo acaba de enseñarles de Jesús y viene sobre ellos el Espíritu Santo y hablan en lenguas, hermanos, profetizan. Para ellos el Espíritu Santo no es un concepto, sino una realidad. ¿Qué es para nosotros el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo, hermano, quiere obrar grandes cosas en medio de cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Éfeso, una iglesia enamorada del Señor Jesús. La iglesia de Éfeso ama la palabra de Dios, vive lo sobrenatural y prevalece sobre la adversidad. Si nos vamos al libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 19, versos 10 y 11, dice que, hermanos, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron, y hecha la cuenta de su precio era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No era una iglesia cualquiera, era una iglesia conocedora de la palabra del Señor. Así que, hermanos, nos damos cuenta quién era esta iglesia de Éfeso. Se dice, hermanos, que entre los pastores que tenía esta iglesia
Timoteo fue uno de ellos. Aparte de Priscila y Aquila, quienes fueron los que comenzaron la obra. Luego Pablo llegó a confirmarlo, hermanos. Pasó Apolos por ahí. Luego, como les vuelvo a repetir, estaba también Timoteo como pastor, a quien Pablo le escribe 2 cartas, haciéndole saber, hermanos, lo que tenía que corregir en esa iglesia. Y luego, hermanos, el mismo apóstol Juan se cree que también fue uno de los pastores que tuvo esta iglesia. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y hermanos, Pablo estuvo como por 3 años predicando la palabra. Y él quedó en pasar, aunque fuera de lejos, por Éfeso, pero no pudo, sino, hermanos, que llegó a un lugar que se llamaba Troas, y de ahí él envió a llamar a los ancianos que habían quedado en la iglesia para hacerles saber, hermanos, lo que venía para esa iglesia. Él le dijo, hermanos, que aún dentro de ellos mismos se levantarían falsos maestros, falsos predicadores, falsos hermanos. Y entre ellos encontramos, hermanos, cuando Pablo le escribe a Timoteo, hermanos, 2 de ellos ya se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso. Una iglesia tremenda, hermanos, donde el poder del Espíritu Santo se movía en gran manera. Gloria a Dios. Y luego, hermanos, vemos lo que acabamos de leer. En el versículo 1 del capítulo 2, el mismo Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿A quiénes representan las 7 estrellas? A los mismos ángeles, a los 7 ángeles a quienes estaba siendo enviadas las 7 cartas. ¿A quienes representan los 7 candeleros? A las 7 iglesias. Y aquí el Señor envía la primera carta a la iglesia de Éfeso. Mire, le dice en el versículo 2: yo conozco tus obras. ¿Será que Dios lo conoce? Sí. El pastor quizás no conozca lo que usted está haciendo, trabajando. El diácono, hermanos, quizás no se da cuenta de lo que usted está trabajando, lo que está usted haciendo. Los líderes de grupos de crecimiento quizás no reconozcan lo que usted está haciendo, lo que usted está trabajando en la obra. Pero hay alguien, hermano, que no se le escapa nada. Hay alguien que dice, hermanos, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Por qué conocemos esta iglesia? Por todas las grandes obras que hacemos, por el arduo trabajo que se hace, hermanos. Pero como le digo, no importa si entre nosotros como hombres, como seres humanos, no reconozcamos el trabajo que cada uno de ustedes hacen, pero hay alguien que reconoce sus obras y ese arduo trabajo, y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Dice, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué clase de iglesia, verdad?
una iglesia instruida, una iglesia con discernimiento de espíritu, una iglesia que conocía, hermanos, a los lobos que venían vestidos de oveja. Gloria a Dios. Dice, no puede soportar a los malos. Que no, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Porque muchos dicen llamarse o ser apóstoles, hermanos, pero es un ministerio que Dios o Jesucristo mismo no se los ha dado, sino quien se los ha dado es el hombre. Quien se lo han puesto es ellos mismos, hermanos, y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. El apóstol Pablo ya les había advertido a ellos, hermanos, de lo que venía para esos tiempos. Aleluya. Y le dice que, hermano, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. La palabra apóstol, hermanos, tiene el significado de alguien que está siendo enviado, pero va bajo, hermanos, autoridad. Amén. No es alguien que llega y dice, yo soy apóstol, pero ¿y a él quién lo ha enviado? ¿Quién le está dando cobertura? ¿Quién es la autoridad que tiene? Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Muchos dicen ser llamados apóstoles, pero de apóstoles no tienen nada, sino son farsantes, son ladrones, y que el Señor reprenda al diablo. Gloria a Dios. Dice también en el versículo 3, y has sufrido. Una iglesia sufrida. ¿Cómo no iban a ser sufridos, hermanos, si en ese tiempo se había levantado la persecución en contra de la iglesia? Muchos se andaban escondiendo, hermanos, para no ser hallados, porque de lo contrario, hermanos, si ellos no negaban su fe, no negaban a Jesucristo, pagaban con su propia vida, como en los tiempos que estamos viviendo. Dice también, hermanos, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Por qué estamos trabajando? Por amor al Señor, porque nos están viendo, porque no tenemos nada que hacer, por el qué dirán. No, tenemos que hacerlo, hermano, no por amor al pastor, no por amor al diaconado, sino por amor a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia perseverante, una iglesia que se mantenía firme, hermano, a pesar de la persecución, a pesar, hermano, de que estaban siendo, muchos morían, hermanos, pero a pesar de ellos seguían firmes, sabiendo quién los había llamado, sabiendo para quién estaban trabajando. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Usted sabe lo que pasó? ¿Qué sucedió con esa iglesia? Pero ¿cómo va a ser posible que una iglesia, hermanos, llena del Espíritu Santo, una iglesia con discernimiento de espíritu, una iglesia, hermanos, donde los dones del Espíritu Santo son manifiestos, una iglesia que trabaja arduamente, una iglesia, hermanos, que podemos decir, hermanos, se mantiene firme, le haya pasado esto? ¿Usted tiene una respuesta a ello? ¿Usted se ha puesto a pensar qué fue lo que pasó?
Aleluya. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Estamos nosotros en ese primer amor? ¿Hemos dejado nosotros ese primer amor? Aunque seamos una iglesia trabajadora, aunque tengamos misiones, hermanos, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, pero tenemos ese primer amor. ¿Lo hemos dejado? Esta iglesia se comenzó a descuidar. Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como les dije, hermano, esta iglesia fue confirmada por el apóstol Pablo en el viaje misionero, en el tercer viaje. Hermanos, esto ocurre aproximadamente en el año 53 después de Cristo. Los pastorea allí por 3 años aproximadamente y también les escribe la carta aproximadamente en el año 60. Y ahora, hermanos, entre el año 60 al año 95, ¿cuántos años han transcurrido? Pero ahora no es Pablo que les está escribiendo. Ahora es el dueño de la obra, hermanos, el que compró la iglesia a precio de sangre, que le está escribiendo y le está diciendo, has dejado tu primer amor. Entonces, hermanos, poco a poco la iglesia descuidó el primer amor. ¿Sabe lo triste? Que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, hermanos, ya no me amas como al principio. Es lo más triste, es lo más doloroso, una iglesia que no amemos al Señor como al principio. La Escritura nos enseña que entre Cristo y la iglesia debe existir una relación de esposos. ¿Ama usted a su esposa como al principio? ¿Ama a la esposa a su esposo como al principio? Mire lo que dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto nos habla de enamoramiento, de comunión, de intimidad, de fidelidad. Pero generalmente con el tiempo esto se descuida y se deteriora. Ya he dejado de amarte, le dice el esposo a la esposa. Ya no sos la misma de antes. ¿Es esa la iglesia que el Señor viene a llevar? ¿Es esa la iglesia que nosotros queremos ser? Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuánto nosotros nos entregamos hacia el Señor? Nos hemos descuidado, ya no lo amamos como al principio. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, ¿por qué se descuidó esta iglesia? Él le dice en el versículo 2 y 3,
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire cuántas cosas esta iglesia había hecho. Tenía obras en exceso. Se quiere llenar el vacío espiritual con el quehacer ministerial o ritualista. Queremos oír decir, hermanos, Él es el que no se pierde ningún culto. Él es el que trabaja en todo. Él es el que anda visitando todas las células. Obras en exceso. Queremos llenarnos más y más, hermanos, poniéndonos carga que muchas veces no podemos llevar, pero el Señor lo que quiere es que nos volvamos a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos aparentando una vida religiosa nada más. Hay oración, pero no intimidad. No hay genuina adoración. La persona se congrega por hábito, no por anhelo a Dios. ¿Por qué ha venido usted en esta tarde? ¿A qué ha venido en esta tarde? ¿A qué hemos venido en esta tarde? Anhelamos el toque del Espíritu Santo, anhelamos el bautismo del Espíritu Santo, anhelamos, hermanos, el mover del Espíritu Santo, o estamos aquí por cumplir, por salir de un compromiso. Gloria a Dios. Mire, venimos a la iglesia tarde, murmuramos de los otros, criticamos del servicio y solo cuando tiene privilegio asiste a la iglesia. ¿Es eso amar a Dios? ¿Es ese el amor que Dios nos está pidiendo como iglesia? Orgullo espiritual. No necesitamos tanto de Dios. ¿Para qué nos vamos a congregar tanto? Gracias a Dios que ya quitaron los matutinos y los 3 cultos. Ya estábamos hastiados de eso. Gracias a Dios que ya no hay más vigilia. Gracias a Dios que ya no hay más ayunos. Gloria a Dios. Teníamos el templo, hermanos, habían tantos servicios, pero, hermanos, no nos hacíamos presentes. Estamos aquí solamente el día jueves, sábado y domingo. Tampoco. Cuando tengamos nuestro propio lugar, nos vamos a congregar. Cuando tengamos nuestro propio lugar, vamos a buscar de Dios, vamos a ayunar, vamos a vigilar, vamos a tener culto todos los días. Pero solo somos boca nada más. Gloria a Dios. ¿Sabe cuando el Señor llegan aquellos y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hacíamos esto, en tu nombre hacíamos lo otro, en tu nombre y en tu nombre hacíamos tantas cosas? Pero Él dirá en aquel día, dice, apartaos de mí,
hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Sabe cuál es la traducción de eso? Apártense de mí, bocudos. Porque dicen amarme, pero con sus hechos me niegan. Gloria a Dios. Aleluya. Orgullo espiritual. Yo no necesito que oren por mí. Pasen, hermanos, queremos orar por ustedes. ¿Hay alguien que tenga necesidad aquí? ¿Quiénes tienen necesidad aquí? Todos somos necesitados, pero ¿por qué a la hora que se hace el llamado de pasar hacia adelante nos hacemos, hermanos, los orgullosos espirituales? ¿Qué va a decir mi hermano? De por sí siempre va a decir algo, no se preocupe de ello. Gloria a Dios. Discernimiento natural, no por el Espíritu. Gloria a Dios. Nos creemos grandes espirituales. Puedo discernir lo que el hermano anda. Puedo ver lo que el hermano tiene, lo que anda entre manos. Gloria a Dios. Como Elí, cuando criticó a Ana. Muchas veces nos volvemos así nosotros. Vemos al hermano que no levanta las manos, que no abre su boca. Y lo primero que decimos, está endemoniado, anda en pecado, sin saber qué es lo que está pasando en su vida. Quizás no tiene para darle de comer a su familia, quizás no ha alcanzado para la renta, quizás no tiene trabajo. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Insensibilidad al Espíritu Santo. Ya no nos preocupamos de la presencia del Espíritu Santo. Venimos aquí, hermanos, solamente porque salir de una rutina. Se ha vuelto rutinario. Imagínense que ya sabemos. El hermano que va a presidir, el hermano que va a cantar los 3 cantos, los 2 individuales, la ofrenda, el mensaje y nos vamos. El siguiente servicio igual. Hasta andamos preocupados para ver quién es el que va a estar presidiendo, predicando. ¿Qué grupo va a ministrar? Gloria a Dios. Insensibilidad al Espíritu Santo. No hay preocupación por su presencia, por su obra, ni por mover, porque se mueva. No hay anhelo de conocerlo. Tan precioso que es, tan maravilloso que es sentir, hermano, la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pedro, Juan y Jacobo, hermanos, cuando subieron al monte con Jesús y Jesús se transfiguró, ¿qué dijeron ellos? Señor, queremos irnos ya de acá. No, querían hacer 3 enramadas, querían estar ahí, permanecer ahí. ¿Por qué, hermano? Porque en la presencia de Dios todo cambia, amén. La presencia de Dios es real.